sé si se me oye o no.
bienvenida y agradece su participación en esta conferencia magistral. El IPEN está comprometido con la difusión y promoción de las diversas aplicaciones nucleares, motivo por el cual organiza estas actividades contando con la presencia de destacados expositores, especialistas o expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica. Antes de dar inicio a la presentación de la expositora, agradeceré por favor registrar sus datos para invitarlos a próximas actividades que estamos organizando. Gracias. Tengo el agrado de presentar a ustedes a la doctora Laura María Gracia Sánchez. Ella es doctora en medicina, especialista en medicina nuclear. En la actualidad se desempeña como médica adjunta en medicina nuclear. Cuenta con diversas publicaciones en revistas científicas. También es autora de diversos capítulos en libros como Estudio de dolor torácico atípico en paciente EPOC severo con alteraciones de la motilidad segmentaria del ventrículo izquierdo. También el libro Tomografía por emisión de positrones en el cáncer colorectal y en el libro Espondilodicitis, diagnóstico y seguimiento. Ha participado como conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales. También es miembro de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, miembro de la Sociedad Catalana de Medicina Nuclear y miembro de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular. En la actualidad, la expositora se encuentra en nuestro país en una misión de experta del Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyo objetivo principal es difundir las aplicaciones médicas con la producción de isótopos mediante ciclotrones de centros PET en el marco de las actividades del proyecto Arcalo-IEA RLA 6085, que se denomina Fortalecimiento de las capacidades de los centros de tomografía por emisión de positrones, ciclotrones de la región. La conferencia que presentará la doctora se titula Estudios clínicos de imágenes adquiridas en escáneres PET-CT producidos en ciclotrones y fraccionamiento de radiofármacos en medicina nuclear. Bienvenida, doctora Laura María. Adelante, por favor. Buenas tardes. Agradecerles la invitación y muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes esta sesión. Voy a intentar pasar las imágenes. La presentación, ¿cómo puedo pasarlas? Es que hemos tenido problemas para cargar el programa. Ahora, ya puedo. Primero de todo, decir que no hay ningún conflicto de interés en la realización de esta sesión, ni con la industria farmacéutica, ni con ningún programa. Y a continuación, lo que les voy a presentar es el contenido de mi sesión. El primer concepto es el de instalación radioactiva. El segundo de ciclotrones PET, radiofarmacia en PET, citación de pacientes en PET, dispensación de radiofármacos, adquisición de imágenes y luego elección de técnica. Este va a ser el contenido de la sesión. Vamos a ir punto por punto y vamos a iniciar el contenido. Creo que esta charla la vamos a empezar determinando qué es un concepto. No me pasa bien la presentación. Ahí, puede ser. Disculpen, les pido disculpas porque está siendo complicado tener control de la presentación. El primer concepto que les voy a explicar es el concepto de instalación radioactiva, las IRAS. Tenemos que tener muy presente y muy en cuenta qué es una instalación radioactiva, y es un espacio que contiene fuente de radiación ionizante. Son espacios donde habrá tecnología productora de radiación, y dependiendo del grado de radiación que tenga esta instalación, la podremos dividir en diferentes categorías. Categorías 1, categorías 2 y categorías 3.
También tenemos que tener en contexto que las instalaciones radiactivas pueden tener diferentes usos. Y esos diferentes usos pueden ser desde la producción e industrialización con fines de irradiación, con fines de combustible nuclear en las instalaciones de categoría 1, y luego aquellas categorías de menor intensidad, de menor tensión y de menor radiación ionizante van a ser categorías de 2 o de tercer tipo, dependiendo del nivel de radiación. Normalmente, ¿cómo paso la diapositiva? Ahora. Ay. Esto es un ejemplo de instalaciones radiactivas. Como pueden ver, hay instalaciones de radiodiagnóstico, instalaciones hospitalarias, este de aquí es mi hospital, y instalaciones de combustible. Esto es el ciclo de combustible de Ascó, que es un reactor que hay en Cataluña. Estas dos imágenes de aquí son iras industriales que se encuentran en España, y aquí hay concentrados de uranio donde se utilizan para otros fines que no son precisamente médicos, sino ya industrializados. Y luego tenemos las iras de investigación, que son los ciclotrones. Vale. Lo que sí tenemos que tener claro es el marco regulador y la pirámide normativa de lo que implica el control y el protocolo de manejo de toda instalación radiactiva. Y es que cada país va a determinar legalmente, mediante un marco normativo, cómo funcionan esas instalaciones radioactivas. Son los parlamentos, a través de los gobiernos y los ministerios, quien van a determinar cuál es la legislación de cada país. Y normalmente siempre hay unas guías de seguridad establecidas que van a velar para que haya un sistema regulador y una normativa general de obligado cumplimiento. A partir de esa línea, a partir de las guías de seguridad, lo que ustedes van a tener van a ser normas y recomendaciones de entes internacionales que lo que van a hacer van a ser sugerir o van a dar indicaciones de una buena conducta en el manejo y en el protocolo diario de esas instalaciones radiactivas. Es esencial que esta normativa general se cumpla y, por lo tanto, tiene que haber unos mecanismos de control y de seguridad para que realmente la protección radiológica y el desarrollo de esas instalaciones funcionen correctamente. A nivel internacional siempre se van a dar recomendaciones, pero son el propio país el que va a determinar quién va a ejercer de manera directa esos controles. ¿Vale? Por lo tanto, el estricto control y la estricta normativa va a hacer que el personal de estas instalaciones radiactivas tengan una protección radiológica correcta. Empecemos con la parte de ciclotrones. Como ya saben, los ciclotrones son un acelerador de partículas de trayectoria circular usado para el bombardeo del núcleo de los átomos para producir transmutaciones y radioactividad artificial. La imagen que les he puesto en la presentación es un ciclotrón que está en Canadá, en Columbia Británica. Es un ciclotrón muy grande y produce muchísimos radionúclidos. Es un ciclotrón de última tecnología. Ustedes tienen aquí un ciclotrón que en estos días que hemos estado rotando por los hospitales no está en su máximo apogeo. La verdad es que
que nos han explicado pues, la problemática lamentablemente que tienen con los insumos. Y la verdad es que es una pena, porque el ciclotrón que tienen es un ciclotrón muy nuevo que podría estar produciendo muchísimos radionúclidos y da pena que por problemas logísticos no pueda estar en su máximo desarrollo. Les animo realmente a intentar solventar estos problemas logísticos que tienen para poder desarrollar toda la capacidad que este ciclotrón que tienen cercano y público, que eso es lo más importante, pueda llegar a desarrollar todas las aptitudes que ese ciclotrón puede llegar a dar. Esta página de aquí es una página de la IAEA que invito a que ustedes la busquen en internet y la abran, porque es un control de la comunidad de ciclotrones que hay en el mundo. Es una database de todos los ciclotrones que hay en el mundo. Si ustedes se meten en esa página web, lo que van a poder encontrar es que tienen determinados en el mapa mundi todos los lugares, todas las ciudades que tienen ciclotrones. Nosotros en España tenemos 11, los hemos puesto por aquí. En Estados Unidos pueden ver el número de ciclotrones que hay. Y a nivel de Centroamérica y Sudamérica, el número de ciclotrones que hay. He puesto aquí, en esta imagen de aquí, la parte de Lima y hay 2 ciclotrones. Y la verdad es interesante, ¿no? Ver cuánta maquinaria de este tipo hay por el mundo. Aproximadamente hay como 1.500 ciclotrones en 95 países y en Iberoamérica hay 81 centros en 17 países diferentes. Un ciclotrón por dentro es complicado. No es fácil, necesitaríamos una hora solo para explicar cómo funciona el ciclotrón y lo que sí tiene son muchos sistemas de control y muchos sistemas de producción dentro del núcleo que lo que van a acabar provocando es que podamos obtener diferentes tipos de radionúclidos. Los radionúclidos emisores de positones más frecuentes van a ser estos. El más frecuente de todos va a ser el flúor 18. El flúor 18 tiene una vida media de 110 minutos y esto nos va a permitir que con este radionúclido podamos distribuir a diferentes centros que no tengan ciclotrón, a diferentes hospitales y poder suministrar dosis suficiente para hacer una programación correcta y poder utilizarlo en el día a día del diagnóstico del PET-TAC. Hay otros trazadores que, como puede ser el galio 68, que también tiene una vida media larga que también será utilizado. Y luego los otros radionúclidos más frecuentes, como pueden ser el oxígeno 15, el carbono 11, la amonia, que es el amonia trecia, o el rubidio en generador probablemente, son muchísimo más difíciles de utilizar, porque requieren que el hospital esté adyacente al ciclotrón. La vida media es muy corta, como puede ser la de oxígeno. El oxígeno 15 únicamente lo utilizamos con fines de investigación. Y el amonia y el carbono, que tienen una vida media entre 10-20 minutos, necesitamos que la puerta del ciclotrón esté al lado de la puerta del hospital para que el intercambio y de la producción de radionúclidos sea inmediata. Concepto de radiofarmacia. El concepto de radiofarmacia se crea cuando nosotros ya tenemos claro qué radionúclido vamos a utilizar. Y lo que vamos a intentar es buscar un fármaco, un radiofármaco que tenga una distribución fisiológica y que nos pueda permitir ver procesos fisiológicos como patológicos. ¿A quién va dirigida la radiofarmacia? A servicios de medicina nuclear,
¿vale? Y luego a empresas privadas que van a generar diagnóstico por la imagen, es decir, centros de investigación. Vale. Los fármacos más frecuentes que nosotros vamos a utilizar, sí, la siguiente, esta. Va a ser la FDG. ¿Y por qué? Porque su mecanismo de acción es el ciclo de la glucosa. El ciclo de la glucosa se va a dar en la mayoría de tumores oncológicos en el paciente, es decir, casi toda la afectación metastásica y primaria de los tumores va a ir con una actividad incrementada de consumo de glucosa. Pero hay que puntualizar que hay ciertos tumores, sobre todo tumores de origen cerebral, que pueden ir con otro tipo de mecanismo de acción que no tenga un consumo por una neovascularización o por una neoproliferación y utilicen otro tipo de mecanismos de acción para funcionar. Entonces, en estos casos, que no es el mecanismo de consumo de glucosa, sino que es el mecanismo de consumo de aminoácidos o el consumo de hipoxia, se van a utilizar otro tipo de radiofármacos unidos al flúor 18. ¿Cuáles son los más frecuentes? El FET, por ejemplo, que pueden tener un transporte de aminoácidos y va a ser, por ejemplo, utilizado en gliomas. El FMISO, que lo que hace es una marcación de células hipóxicas, que por ejemplo, se va a utilizar mucho delante de sospechas de recidiva en pacientes con antecedentes de radionecrosis, de metástasis o de tumores principales a nivel cerebral o a nivel de orofaringe. La fluorcolina cuando hay alteraciones de la membrana celular, por ejemplo, como puede ser en los cánceres de próstata, o el FLT, donde puede haber una proliferación celular, sobre todo en pacientes con cáncer de pulmón y cáncer de cerebro. Y luego no quiero dejar una parte importante dentro de los ciclotrones, que es la generación de generadores, ¿no? Es la fabricación de generadores, como puede ser el generador de galio 68. La fabricación de generadores de galio 68 lo que nos va a permitir es entrar en el mundo de la teragnosis y sobre todo en el mundo del diagnóstico. Y diagnóstico de tumores, sobre todo neuroendocrinos, y de tumores que afecten a la próstata. ¿Vale? El galio 68 unido a unos ligandos determinados nos va a permitir diagnosticar enfermedades y neoplasias complicadas y de difícil diagnóstico. Entonces, el concepto de radioteragnosis lo que tenemos que tener es muy claro y es que son intervenciones terapéuticas que una vez verificadas por una imagen nos van a dar la presencia de una diana determinada. Los ligandos se van a marcar con un trazador, con un radioisótopo determinado, que lo que van a producir es una causa citotóxica en esa célula tumoral. De manera que lo que vamos a hacer es, a partir de un diagnóstico, sabiendo que esas células tumorales captan, vamos a hacer un tratamiento y vamos a permitir que esa célula, una vez el ligando con el radioisótopo entre dentro de la célula, se destruya. Las partículas de teragnosis son las partículas alfa y beta normalmente. Y las betas, lo más frecuente es el lutecio marcado con 177, que lo produce el reactor, y partículas alfa como el actinio 255 o el bismuto 123. Quiero puntualizar que a nivel europeo hay muchísimos ensayos clínicos con estas partículas, con alfa y con beta,
¿Por qué? Porque sí que es verdad que la teragnosis siempre y desde hace mucho tiempo con el yodo 131 se ha utilizado, pero a día de hoy hay una gran vertiente en estos tumores que les he comentado y estas terapias en estos tumores neuroendocrinos y de próstata que cada día están evolucionando más. Entonces, la teragnosis es un campo en completo desarrollo, evolucionando a pasos agigantados. Probablemente si ustedes hacen un research en PubMed hoy mismo van a ver unos papers que a lo mejor en 2 años, en 3 años, habrán evolucionado y habrán cambiado totalmente. ¿Por qué? Porque realmente hay un interés flagrante en que estos campos, sobre todo en tumores neuroendocrinos y en próstata, vaya evolucionando. Les he puesto en la siguiente diapositiva un proceso de cómo funcionaría la teragnosis. Nosotros introduciríamos el tratamiento dentro de los vasos sanguíneos y este tratamiento, a día de hoy el lutecio 177, que es el más utilizado, lo que va a hacer es detectar esos focos de tumor neuroendocrino. Ese tumor neuroendocrino puede ser el primario, puede ser el tumor primario o pueden ser las lesiones metastásicas en diferentes órganos, ya sea hueso, ya sea hígado, ya sea a nivel cerebral, es decir, donde haya la patología metastásica. Cuando el radiofármaco, el lutecio 177 marcado con el péptido, con el ligando que a nosotros nos interesa estudiar, ya sea el DOTA o ya sea el PSMA. Los DOTA normalmente son de los tumores neuroendocrinos, los PSMAs son de tumores prostáticos. Cuando el lutecio con ese ligando detecta ese receptor de membrana, ¿no? Receptores de la somatostatina, por ejemplo, en los tumores neuroendocrinos, lo que van a hacer esas células tumorales va a ser internalizar el ligando con el lutecio 177. Y lo van a internalizar porque el ligando de esa molécula que nosotros hemos inyectado va a ser afín a ese receptor de membrana. Una vez se haya internalizado, lo que va a hacer esa molécula de lutecio 177 es actuar. ¿Y cómo va a actuar? Porque recordemos que la radiación del lutecio 177 con esa radiación beta lo que va a hacer es una toxicidad de esa célula tumoral. Esa célula tumoral va a acabar muriendo. Hay que puntualizar que este lutecio 177 va a irradiar la célula tumoral y también la célula que tiene circundante, porque tiene un campo de radiación. El litrio, por ejemplo, tiene mayor campo que el lutecio 177, por eso los ensayos clínicos que se están dando actualmente van todos encaminados al lutecio 177. Entonces, el hecho de esta citotoxicidad tumoral va a permitir la eliminación de esa carga tumoral en ese paciente. Vale. Una vez que nosotros tenemos el radionúclido y tenemos el radiofármaco clasificado, es decir, sabemos lo que queremos producir, sabemos que queremos producir FDG, sabemos que queremos producir lutecio 177, sabemos que queremos producir fluorcolina, el radioisótopo que ustedes quieran. Desde el ciclotrón nosotros vamos a tener que dispensar ese trazador. Ese trazador va a ir de una manera directa al servicio de medicina nuclear de los hospitales y desde el ciclotrón lo que sí se va a hacer antes de dispensar esa sustancia es unos ensayos de control, unas validaciones que aseguren que esos trazadores que nosotros estamos recibiendo sean trazadores robustos y correctos. ¿Cómo vamos a hacer el control de calidad? Pues mediante técnicas y mediante equipos. Cada trazador, cada radiofármaco que nosotros vamos a enviar desde el ciclotrón va a tener un suitability test que lo que va a hacer es poner de manifiesto que nosotros estamos trabajando bien.
y que ese trazador que nosotros estamos enviando, ese radiofármaco, es reproducible y es correcto. Entonces, hay muchísimas test que se van a desarrollar y lo que van a permitir es un control de que lo que se está haciendo es correcto. En estas imágenes les he puesto varios, pero esto también daría para una sesión únicamente de purificación de los trazadores. Lo que es importante es este punto de aquí, que son las buenas prácticas de fabricación, en inglés Good Manufacturing Practice, GMP, que son la parte de gestión de calidad, que garantizan que ese ciclotrón y que esa producción se está haciendo bajo unos estándares de calidad y que la comercialización del producto para uso o bien ya sea autorizado al público, como podría ser la FDG, o cuando se hace un radiofármaco determinado para una investigación concreta del estudio pues, de alguna patología en concreto, como podría ser las taupatías a nivel cerebral, o en la parte de teragnosis de un nuevo fármaco, exijan que se está haciendo correctamente. Y estas prácticas, estas buenas prácticas de fabricación se van a basar en, pasamos la siguiente página, en un control de calidad. Entonces, el control de calidad se va a basar en una documentación y en unos procedimientos de liberación que sean robustos y que puedan ser reproducibles en el tiempo, dando una máxima calidad de todo el producto. Esa es la finalidad del control de calidad. Vale. Cuando nosotros hemos pasado estos controles, estos procedimientos que aseguran que lo que nosotros estamos produciendo es un producto correcto, se hace un envío y una liberación del lote. Esto lo tiene que hacer una persona certificada o un radiofarmacéutico o el responsable de calidad de ese ciclotrón. ¿Vale? Cada lote, ¿podemos pasar a la siguiente? Cada lote que se envía a los centros de medicina nuclear va a ir mediante un packing, que es un conjunto de datos que van a asegurar que el transporte de esa sustancia, de ese radiofármaco, sea el correcto. Entonces va a haber una documentación. Va a haber unos envíos de registro electrónico según cada PNT de cada radiofármaco, porque no es lo mismo la vida media del flúor 18, por ejemplo, como les he dicho antes, que era de 110 minutos, como el galio 68, que puede ser de menor tiempo, son 68 minutos aproximadamente. Entonces, el envío o la dosimetría que yo voy a enviar para una hora determinada o un cálculo determinado no va a ser el mismo de dosis de FDG, de flúor 18, que un galio 68 Dotatoc o un galio 68 PSMA o un lutecio determinado. O sea, cada trazador va a tener unas características y por lo tanto un PNT concreto. Todo va a tener que ir indicado en el contenedor de la caja, va a tener que tener fichas técnicas, se va a tener que medir la tasa a 1 metro de distancia y se va a tener que indicar de manera correcta todos los isótopos, la actividad en estas cajas de packing plomadas. Cuando todo esto llegue mediante un transporte a los hospitales, se tiene que verificar y se tiene que comprobar que todo lo que se ha enviado es correctamente y que toda la dosis que ha llegado a ese hospital es lo que se había pedido y lo que se había enviado desde el ciclotrón. Por lo tanto, vamos a tener radiofármacos para uso comercial y vamos a tener también radiofármacos para uso de investigación e indicaciones especiales. El radiofármaco más importante que nosotros vamos a utilizar a nivel mundial,
no solo aquí, sino a nivel mundial, va a ser la FDG. ¿Por qué? Porque el 80% de los tumores que van a dar procesos metastásicos siguen unas vías de neovascularización y de neoproliferación, donde el descontrol de la célula tumoral va a provocar un aumento de proliferación celular y de descontrol. Ese descontrol de proliferación y de consumo energético se va a basar principalmente en la glucosa. Por lo tanto, el tumor, el mecanismo de acción de ese tumor va a ser el de consumo de azúcar, ¿no? de glucosa. Entonces, lo que yo les voy a explicar en la siguiente diapositiva es la definición de célula y de celularidad. Si nosotros nos acordamos cuando éramos estudiantes de medicina, que estudiábamos la fisiología de la célula en los primeros años de medicina, las células se caracterizan principalmente por la utilización de diferentes sustratos energéticos para funcionar. Esos sustratos energéticos pueden ser de muchos tipos, pueden ser ácidos grasos, pueden ser glucosa, pueden ser cuerpos cetónicos, pueden ser aminoácidos o pueden ser incluso lactato. Y dependiendo del órgano que ustedes vayan a estudiar, pues habrá una preferencia de consumo primario o de consumo secundario dependiendo de estos sustratos, ¿no? Por ejemplo, el músculo necesita glucosa antes que ácidos grasos y en cambio el miocardio, por ejemplo, el músculo periférico. En cambio, el músculo cardíaco, por ejemplo, utilizará los ácidos grasos como primer sustrato energético. Entonces, nosotros tenemos que saber qué tipo de célula estamos estudiando. No es lo mismo estudiar la célula cardíaca en un estudio de PET-TAC que quiere valorar inflamación o infección a un proceso tumoral oncológico donde el consumo de FDG, como puede ser en la neoplasia pulmonar, en la neoplasia del linfoma, en la neoplasia del cáncer de mama, hay un consumo excesivo de FDG porque la celularidad es determinada por la proliferación tumoral, ¿vale? Entonces, hay que contextualizar en qué tipo de tumor estamos trabajando, qué tipo de célula en el cuerpo está ese tumor y cuáles son las primeras vías energéticas de consumo del hecho. Volviendo al consumo de FDG, si pasamos la diapo. El consumo de FDG dentro del PET-TAC, ¿cómo funciona? Pues mire, nosotros tenemos aquí la molécula de glucosa. La molécula de glucosa se caracteriza porque en el carbono número 2 hay un grupo hidroxilo. ¿Qué es lo que se hace en el ciclotrón? ¿Qué es lo que se pone? Pues el radionúclido en esa molécula de glucosa, lo que se hace es quitar ese grupo hidroxilo en el carbono 2 y se pone el flúor 18. Cuando la célula corporal detecta esta molécula de glucosa marcada con flúor 18 en el torrente sanguíneo, va a utilizar un tipo de transportador de membrana, que son los GLUT, para internalizar esa FDG dentro del citoplasma de la célula. La célula es una célula muy lista y si recuerdan el ciclo de Krebs es un mecanismo basado en la perfección. Este ciclo de Krebs va a detectar que esa molécula de glucosa, o a priori no de glucosa, porque recuerden que hemos cambiado el carbono 2 del grupo hidroxilo por el flúor 18. Cuando el ciclo de Krebs detecte esa molécula cambiada, no va a dejar que entre dentro del ciclo de Krebs para obtener energía. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el flúor 18 se va a quedar en el citoplasma de la célula. Y cuando nosotros pasemos ese paciente dentro del PET, lo que va a detectar nuestros detectores de la máquina es esa glucosa no fosforilada, sino que tiene el flúor 18 en ese citoplasma. Esa es la manera en que nosotros vamos a ver el proceso oncológico, porque vemos el consumo de glucosa. Esta imagen de aquí ha salido torcida. La idea era ponerla en la otra posición. Pero bueno, yo lo que les he colgado aquí me sabe mal, porque en horizontal se ve mejor. Es la programación que hay en mi servicio. Sí, no sé si se puede girar. ¿Así? No.
Ay, a ver si se puede girar. Como unas 20 horas. Ahí, perfecto. ¿Sí? Así ya va ¿Cómo mejor. es posible de suceso? Sí, así ya está bien. Perfecto. Pues lo que hay en esta planilla, no sé si se ve muy bien, pero pues sí, sí que se ve bien. Nosotros en nuestro centro lo que tenemos son 2 PET tags. Nosotros hacemos al día aproximadamente entre 48 y 50 PET tags. Entonces, la mayoría, el 80% de estos PET tags van a ser con FDG. Fíjense que nosotros tenemos programados aproximadamente cada media hora un paciente. A primera hora de la mañana se hacen cerebros y luego tenemos asignado con diferentes colores diferentes trazadores. ¿Esto qué significa? Estos trazadores que son diferentes, que son el galio DOTATOC, el galio 68 DOTATOC, el galio PSMA, el flúor colina, el flúor PSMA, el flúor DOPA o el flutemetamol, que son todos los trazadores que nosotros hacemos, no los vamos a tener todos los días, porque esto lo producen en el ciclotrón y entonces nosotros lo que hacemos es, en conjunto con otros hospitales que hay en nuestra zona, en la zona de Cataluña, nosotros llamamos al ciclotrón y nos apuntamos en unas listas. Entonces decimos, mira, yo tengo 3 pacientes que les tengo que hacer un galio PSMA. Entonces el ciclotrón me dice, pues yo voy a producir galio PSMA, me lo invento, los miércoles. Entonces yo me apunto en esa lista de los miércoles y el ciclotrón me va a decir, te puedo dar 3 huecos de paciente. Porque otro hospital tiene 2 huecos más, entonces son 5, y otro hospital de la zona tiene 2 huecos más. Si uno de los hospitales, por el motivo que sea, ese paciente ese día no va a venir porque llama con antelación, lo que vamos a intentar es buscar otro paciente. Si no tenemos otro paciente, lo que vamos a hacer es avisar al ciclotrón para decirle, oye, que de los 3 huecos que usted me ha guardado para hacer un galio PSMA, uno no va a venir porque el paciente os ha encontrado mal o ha recaído o por las circunstancias que sea, pues no lo puede hacer. Esa oportunidad de ese paciente lo que va a hacer es pasárselo a otro hospital. Entonces, lo que nosotros tenemos es un sistema muy bien organizado para el aprovechamiento máximo de todos los trazadores que el ciclotrón pueda dar. De esta manera, ¿qué es lo que se consigue? Pues que los pacientes, que es lo que nosotros queremos al fin y al cabo, es que estén diagnosticados o tratados de una manera eficiente y rápida, no estén en listas de espera durante mucho tiempo. Este tipo de organigrama que tenemos con todos los trazadores es un organigrama complicado y lo que requiere sinceramente es de una coordinación por parte de todos los hospitales. ¿Por qué? Porque en mi hospital, que nosotros atendemos aproximadamente una periferia de unos 4 millones de habitantes, 4 o 5 millones de habitantes, el otro hospital que está cercano, que también tiene una población de 3 4 millones de habitantes, no sobrepasa ninguno de los otros colindantes. Es decir, que toda la población de la comunidad pueda recibir la misma atención. Entonces, pues más o menos de una manera equitativa, nosotros lo que hacemos es que cada hospital tenga pues sus pacientes determinados y que todos más o menos tengan la posibilidad de recibir trazadores que sean de diagnóstico y que sean de terapia. La siguiente diapo, por favor. Muy bien. Entonces, lo más importante, que es la FDG, que es el 80% de todos los procesos que nosotros vamos a hacer en un servicio de medicina nuclear, requiere una preparación. Esta preparación se va a basar principalmente en 6 horas de ayuno. Se van a prohibir completamente sueros glucosados, glucosalinos y nutrición enteral o parenteral, con obviamente sueros glucosados o glucosalinos. Y intentar disminuir siempre que se pueda todos aquellos fármacos que pueden aumentar la glicemia. ¿Qué fármacos van a ser? Corticoides principalmente, inmunosupresores, y luego fármacos como pueden ser mórficos, fentanilo. Esto es muy difícil, entonces si el paciente tiene que venir con corticoides porque tiene un edema cerebral, porque tiene una compresión medular, esto no se va a parar. Entonces nosotros ya nos adaptaremos como podamos a esos niveles de glicemia que va a tener el paciente.
Lo más importante también es que tenga una muy buena hidratación oral el paciente. ¿Por qué? Porque necesitamos que todos los músculos, que todas las estructuras orgánicas que hay en el cuerpo estén hidratadas, estén con una correcta perfusión tisular, para que cuando nosotros inyectemos esa FDG se distribuya de una manera homogénea por todo el cuerpo. Vamos a evitar los días previos a la prueba ejercicio intenso y vamos a tener principalmente cuidado con pacientes diabéticos. Entonces vamos a insistir mucho en el hecho de que vengan muy bien controlados. Siguiente diapo. Nosotros, por ejemplo, esta es una diapo que tengo de las dos máquinas que teníamos antes, que eran a dosis diferentes. La primera nosotros la íbamos a una de las máquinas, que es la más viejita, inyectamos a 0,1 milicurios por kilo y la más nueva inyectamos a 0,07. ¿Por qué inyectamos menos? Porque la máquina era más nueva y permitía disminuir el grado de milicurios por kilo de paciente. La FDG se va a pasar entre 60 y 90 minutos y cuando quiera hacer rastreo corporal y 30 minutos a nivel cerebral. Los diuréticos en neoplasias a nivel de cavidad pélvica se van a valorar la utilización de ellos en el momento en que nosotros hagamos el rastreo de cuerpo entero. De manera protocolaria no solemos ponerlos antes de la adquisición, sino que esperamos adquirir la imagen y si vemos que hay complicaciones en esos órganos pélvicos, pues quizás sí que ponemos el diurético. Y la heparina sódica lo que lo vamos a hacer es intentar utilizarla en pacientes que queremos hacer una frenación glicídica miocárdica y que queremos ver bien todo el territorio mediastínico. La insulina endovenosa para intentar disminuir las glicemias de los pacientes lo vamos a intentar obviar. Entonces, si es posible, vamos a intentar recolocar el paciente en otro día si viene con dosis de glicemia muy elevadas, porque hay una captación tisular del músculo muy importante. Entonces, a veces, dependiendo de la etiología que nosotros queramos buscar en ese paciente, nos va a hacer dificultoso poder detectar ciertos tumores a nivel cutáneo. Esto es una imagen de dispensación automática. Aquí en el Hospital Almenara, donde hemos estado hoy, no tenían, obviamente, porque hace muy pocos pacientes, pero sí que es muy recomendable hacerlo en centros PET donde haya mucha dosis de pacientes, porque la radiación a nivel de los tecnólogos va a caer en picado. ¿Por qué? Porque toda la producción, toda la dispensación de trazadores con una dispensación automática va a permitir que el tecnólogo no esté en contacto con esa actividad. Y vamos a tener también, la siguiente diapo, todo el equipo de infusión del trazador. Esto es la imagen donde tienen el suero fisiológico, la bomba de inyección automática y es una bomba que funciona sola. Ella misma dispara toda la dosis al paciente y el tecnólogo o la enfermera pueden estar muy separados sin tener que hacer ningún tipo de procedimiento porque la bomba de infusión funciona sola. Siguiente diapo. Aquí lo que ven es cómo se conecta esta bomba a las vías y es un cierre de 3 vías y lo que hace es conectar y la bomba, una vez que ha disparado todo el trazador, dispara suero fisiológico hasta limpiar la vía completa de posición del paciente. Y la otra opción que tenemos de dispensación es la manual. Dentro de una cabina de flujo laminar se van a preparar las dosis, las monodosis de los pacientes que queramos inyectar. Y en la siguiente diapositiva lo que van a ver es la inyección manual con el plomo de cada paciente, con la etiqueta del paciente que nosotros vayamos a inyectar. Si pasamos la siguiente, y para concluir esta parte de la charla, lo que es imprescindible desde que se hace un radionúclido
se une a un radiofármaco, se administra la dosis, es que haya unos PNTs, unos protocolos normalizados de trabajo que muestren la garantía y la calidad de esa robustez en esas técnicas de producción. Tiene que haber un funcionamiento y mantenimiento claro de las instalaciones, un funcionamiento y un mantenimiento claro de los equipos, eso es básico, y que el control de calidad, la protección radiológica y la farmacovigilancia sean puntos básicos de la producción y del trabajo diario en esos centros PET o en esos ciclotrones que están produciendo la actividad. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es el registro que es necesario de todos los procedimientos que se hagan mediante un libro y un libro de registro, donde se gestionen también los materiales, los acontecimientos, los insumos, que haya un control microbiológico de las zonas, un plan de limpieza y de desinfección, si hay algún punto y algún momento en que pueda haber una contaminación sin causa clara o con causa clara de contaminación, y sobre todo técnicas asépticas de manipulación de todos estos radiofármacos. En la siguiente diapo lo que les voy a explicar es el protocolo de adquisición de tanto en niños como en adultos, ¿no? Nosotros en este punto de aquí lo que yo les quiero transmitir es cómo vamos a preparar ese paciente para poder hacerle un PET-TAC en condiciones. Siguiente diapo. Antes de hacer cualquier tipo de PET-TAC, lo que tenemos que tener claro es por qué vamos a hacer ese PET-TAC. Entonces tenemos que tener claro cuál es la historia clínica de nuestro paciente, tener claro si es un proceso de diagnóstico, si es un proceso de seguimiento o de valoración a un tratamiento realizado, o si es una sospecha de recidiva tumoral o de segundo o tercer aparición de una tercera neoplasia primaria. Si esos pacientes que vienen a hacerse el PET-TAC han utilizado medicamentos recientes, han utilizado quimioterapia reciente, radioterapia, etc. Es decir, es muy importante el contexto en que nosotros vamos a recibir cada paciente. Siguiente diapo. La extensión de las enfermedades van a ser normalmente de cuerpo entero. Cuando nosotros sospechemos pues, que hay un tumor de origen desconocido, una fiebre de origen desconocido, un mieloma, por ejemplo, que tiene afectación ósea. Y hay otros tipos de procesos, como pueden ser una neoplasia de pulmón, que lo que vamos a hacer es delimitar desde base de cráneo hasta tercio medio femoral. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que, por ejemplo, en las neoplasias de pulmón, las metástasis cerebrales pueden pasar desapercibidas en una FDG normal y corriente. Entonces, por ejemplo, en una neoplasia de pulmón, cuando hay sospecha de metástasis cerebrales, lo que se tiene que pedir es una reso cerebral. Entonces, nosotros no hace falta que hagamos un cerebro, porque aunque nuestra FDG sea negativa, podemos ser falsos negativos. Entonces, sí o sí, al ser necesario la utilización de otras técnicas, vamos a poder no estudiar partes que no son necesarias. Entonces, dependiendo de qué enfermedad queramos estudiar, vamos a utilizar un protocolo de adquisición de cuerpo entero o limitado pues, a base de cráneo y de rodillas, o, por ejemplo, si es un melanoma, pues haremos cuerpo entero. En la siguiente diapo lo que vamos a ver es la explicación que hay que darle al paciente. Siempre hay que explicarle al paciente cómo va a ir todo el protocolo a seguir dentro de la exploración. En el caso pediátrico, sobre todo lo que hay que intentar, si los niños son mayores, también explicárselo, y si no, explicárselo a tutores o a los padres del niño. En estos casos lo que yo siempre recomiendo es que sean claros y que lo den todo verbalmente y por escrito, porque a veces los pacientes están como confusos cuando están en la visita del médico y no acaban de comprender en qué consiste toda la exploración. Y otro de los puntos muy importantes que siempre recuerdo es el descartar embarazo en adolescentes antes de cualquier tipo de realización diagnóstica o terapéutica en medicina nuclear.
Van a venir en ayunas, obviamente, y la glicemia pues la trataremos un poco dependiendo de los antecedentes de cada persona, ¿vale? Si es un paciente diabético, probablemente nuestros dinteles de glicemia sean mayores y aceptación sean mayores a una persona que no es diabética, que intentaremos optimizar que esa glicemia esté por debajo de 150. En la siguiente diapo lo que vamos a ver es sobre todo en intentar que ese paciente, el adulto va a estar reclinado, es fácil que obedezca, que no lea, que quede callado, que cierre los ojos y que esté tranquilo. En el niño va a ser más complicado. Entonces vamos a intentar no hablar, no jugar, no mascar chicles ni caramelos. Y si tiene chupete el niño y se le va a hacer un pet tag y durante toda la fase de incorporación del trazador ha estado con el biberón o con el, bueno, no con el biberón, con el chupete, habrá que apuntarlo, porque luego podemos ver actividades que nos pueden confundir por el movimiento continuo durante la fase de adquisición de la FDG. Se pueden pinchar pues, con cremas y se puede distraer. El portacat, tanto en adultos como en niños, vamos a intentar evitarlo. ¿Por qué? Porque se puede infectar, el portacat es complicado, se va a utilizar para administrar quimioterapia y se va a intentar siempre poner una vía diferente a la utilización del portacat. Aquellos pacientes que tengan unas venas insufribles, porque los pobres tienen las venas que tienen después de todo el tratamiento que han recibido, pues si no hay manera, no se puede pinchar, no se encuentra vía, pues se utilizará. Pero si se puede evitar, vamos a intentar evitarlo. En la siguiente diapo vamos a hablar sobre la vejiga. Es muy importante que los pacientes entren al baño, o sea, vayan al baño antes de entrar al PET, porque lo que nos interesa, lo que más nos interesa es que esa vejiga urinaria esté vacía. Si el diagnóstico que a nosotros nos interesa estudiar es una neoplasia ginecológica en mujeres o a nivel de hombres pues de vejiga urinaria, lo que vamos a intentar hacer, o de próstata, es empezar la adquisición de las imágenes no por la cabeza, sino por la parte de la pelvis. Entonces, de esa manera la vejiga urinaria, si ha sido recientemente vaciada, va a ser difícil que tenga más actividad que si empezamos desde la cabeza, que cuando nosotros ya ha pasado los 10 minutos o los 15 minutos a que llega la pelvis, esté llena. Si la adquisición es en el niño, lo que nos va a quedar claro es que vamos a intentar cambiarle el pañal antes de introducirlo en el PET. Y en los casos que nosotros necesitemos utilizar catéter vesical para vaciar toda la actividad urinaria que veamos, pues lo haremos en proyecciones tardías, donde en el primer rastreo no nos ha quedado claro la visión de las imágenes. El catéter vesical va a ser como última opción y después de valorar que realmente es necesario. No se va a utilizar como primera opción. Igual que la furosemida, ¿eh? Los casos de captación de grasa parda. La grasa parda a veces es complicada. ¿Dónde se va a dar más grasa parda? Sobre todo en el niño y en gente joven. ¿Por qué? Porque es una activación de los adipocitos que se tiene en el tejido subcutáneo. Esto no va a depender de que la persona sea más obesa o no, sino cada adipocito en ese tejido subcutáneo pues va a tener un metabolismo diferente. Normalmente estos metabolismos están muchísimo más activos durante las épocas de infancia, de adolescencia y de juventud precoz. A medida que nos hacemos mayores, esos adipocitos no están tan activos. No va a depender de unas horas de frío, va a depender de que los días previos a la prueba ese paciente haya tenido frío. Y sobre todo vamos a ver actividad de grasa parda en cambios estacionales o cuando el paciente haya tenido cambios bruscos de temperatura. ¿Vale? ¿Se puede dar tratamiento para intentar la grasa parda? Sí, el propanolol, ¿vale? El betabloqueante. En adultos no suele dar problemas. En niños se recomienda no darlo por debajo de 10 años, ¿vale? El propanolol, en nuestro caso, por ejemplo, en mi centro, no se suele utilizar, y si hay mucha grasa parda que imposibilita realmente el estudio de una zona concreta, sobre todo neoplasias de cabeza y cuello que te interesa valorar, si hay adenopatías laterocervicales patológicas, pues lo que vamos a intentar quizá es repetir el PET
antes de dar propanolol y explicar previamente correctamente pues, que tienen que ir bien abrigados, que no pasen frío, etcétera, etcétera, etcétera. En la siguiente diapo lo que van a ver es la manera en que nosotros vamos a adquirir y cómo vamos a modular el TAC. Yo siempre digo lo mismo, el TAC de diagnóstico tiene que ser un TAC bueno para que las imágenes nos queden claras y ese TAC lo podremos modular y bajar de intensidad cuando sean imágenes de seguimiento y porque ya no nos interesará ser tan finos, acabar de ver bien, porque ya sabemos qué lesiones ha habido previamente. Lo mismo que vamos a poder modular el tiempo de adquisición de cada BET. Por ejemplo, en imágenes tardías, lo que nos va a interesar a veces es aumentar los segundos por BET para tener mayor captación, o cuando hemos visto pacientes que tienen extravasaciones de la dosis de FDG, vamos a hacer exactamente lo mismo, aumentar esas dosis de esos tiempos para tener más captación. En la siguiente diapo lo que vamos a ver es el tiempo que se recomienda entre la quimio y la radio en controles de seguimiento de procesos neoplásicos. En procesos de quimioterapia no recomendamos hacer PET-TACs antes de los 15 días y en procesos de radioterapia en 2-3 meses después de recibir la radioterapia, porque hay un efecto inflamatorio muy importante, entonces vamos a tener complicaciones en diferenciar si hay persistencia de actividad tumoral, sospecha de recidiva tumoral o en su defecto actividad inflamatoria. En pacientes pediátricos ya les digo que no hay bibliografía suficiente que determine exactamente toda esta actividad, ¿vale? Seguimos. En la siguiente diapositiva lo que yo les voy a enseñar es, una vez que nosotros tenemos el protocolo de adquisición ya determinado, hay ciertas patologías y a día de hoy que hay nueva tecnología en camino, es decidir qué técnicas vamos a utilizar. En mi servicio nosotros desde enero tenemos el primer PTRM que hay en España para uso diagnóstico. Había PTRM, había dos, pero eran de uso clínico, no eran de uso clínico, sino de uso de investigacional. Y ya desde enero tenemos el primer PTRM. Entonces, a día de hoy lo que nosotros estamos valorando es qué patologías veíamos con PET-TAC que podemos cambiarlas a PET-RM y obtener mejores recursos. En la siguiente imagen lo que veáis es el PTRM que hay en el servicio. Es una tecnología completamente diferente, hay que volver a aprender a informar porque cada vez que tienes esas imágenes tienes muchísima más información. En la siguiente diapo lo que van a ver es que se decide en algunas patologías utilizar el PTRM para intentar minimizar esa radiación que puede hacer el TAC. Una de las patologías que más se va a utilizar el PTRM va a ser en la patología pediátrica, en cualquier tipo de patología pediátrica. ¿Por qué? Porque lo que intentamos con los niños es que tengan la menor irradiación posible. Y luego va a ser superior el PTRM en aquellas técnicas que haya mayor actividad, mayor definición por parte de la resonancia. También hay que tener en cuenta cosas negativas. Hay muchos pacientes que la resonancia no la van a aguantar. Hay muchos pacientes que tienen contraindicado hacer la resonancia. ¿Por qué? Porque llevan materiales, dispositivos. Y luego hay que tener en cuenta que la resonancia lleva muchísimo, el PTRM lleva mucho más tiempo de adquisición. Entonces la metodología va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Pues les explico que muchas veces, por ejemplo, yo que me dedico principalmente a la cardiología, nosotros inyectamos la FDG de incorporación al cuerpo dentro de la resonancia. Empezamos a adquirir todas las secuencias de resonancia cardíaca, que aproximadamente tardamos 1 hora, y cuando hemos acabado de adquirir todas las secuencias de la resonancia es cuando adquirimos la parte de PET.
Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que hay un paradigma futuro brutal en el cambio de técnicas. En la siguiente diapo lo que les he puesto es el cambio hay que estar atentos a qué material llevan los pacientes incorporados en su cuerpo, ¿no? Marcapasos, implantes dentales que puedan verse artefactados dentro del PTRM. Si pasa la diapo, prótesis, audífonos. Esto es un paper de la SERAM, que es la Sociedad Española de Radiología, que está muy bien, que te explica pues, la seguridad del paciente dentro de la resonancia. Entonces, de manera para finalizar, pues, ¿qué vamos a tener como ventajas del PTRM sobre el PET-TAC? Pues mayor resolución anatómica, eso está claro. Va a reducir el número de pruebas, porque muchas veces hacemos una resonancia por aquí, un TAC por allí, luego un PET-TAC, entonces ya con un PTRM en ciertas patologías no se va a tener que hacer ni PET ni resonancia por separado, sino que se va a hacer el PTRM directo. Por ejemplo, en la próstata o el cáncer rectal, por ejemplo, que la resonancia es príncipe, ¿no? O sea, es la primera técnica de utilización, pues ahí, por ejemplo, va a haber muchísimas ventajas, ¿no? Con el PTRM. Y va a haber muchísima mayor rentabilidad diagnóstica de reestadificación y van a cambiar el hecho de los planes terapéuticos de esos pacientes con un PTRM de inicio. Es decir, las cirugías se plantearán de otra manera, la búsqueda de adenopatías metastásicas se modificará y el diagnóstico metastásico a distancia también. En la siguiente diapositiva lo que les he puesto es un vídeo para que vean más o menos cómo pasamos el paciente desde la fase de inyección de preparación a la máquina. No tiene voz, ¿eh? Entonces aquí lo que estamos viendo es al compañero cómo está poniendo la vía. Miramos la glicemia, miremos que está todo correcto. Nuestro enfermero, nosotros no tenemos tecnólogos, tenemos enfermeros, prepara la dosis en el dispensador, se la lleva, la coloca. Aquí ya ha inyectado el paciente, ya la saca. Y aquí nuestra paciente está introduciéndose dentro de la resonancia. Como he dicho, la resonancia es complicada, va a estar mucho tiempo dentro de la máquina. Le ponemos unos cascos porque no sé si se han hecho una resonancia, pero una resonancia hace bastante ruido y es muchísimo más claustrofóbica que un PET. El gantry es un pelín más pequeño. Entonces, estos cascos que hemos puesto a la paciente llevan música y con este iPad nosotros le ponemos la música que la paciente quiere escuchar. Entonces, a medida que vamos tomando las secuencias de las imágenes de la resonancia, le vamos hablando por los micrófonos, le vamos poniendo música, le vamos preguntando cómo está, porque no es como un PET-TAC que en 10 minutos lo tienes hecho, ¿no? O sea, esa persona va a estar 30 minutos, 40, 45 minutos perfectamente, dependiendo del órgano que queramos estudiar. Entonces, es otro paradigma de atención. Y ya está, esta es la finalización de mi sesión. Gracias por su atención y estoy aquí disponible para que me hagan preguntas y para intentar responder todas sus dudas. Muchísimas gracias, doctora. Invitamos a los participantes, si tienen alguna consulta, por favor, pueden presentarlo a través de la mensajería de la plataforma. Estamos tímidos. ¿No quieren preguntarme? No sé si lo habré hecho bien, que no quieren preguntarme. Ha levantado la mano el doctor Germán Mendoza. Le vamos a habilitar el micrófono, doctora. Perfecto.
Doctor Mendoza, por favor, puede habilitar su micrófono para que presente su consulta a la doctora. Sí, ¿me escuchan? Sí, Sí. Doctora, buenas noches. Gracias por su excelente exposición. Yo quería preguntar acerca del límite de los 150 miligramos por decilitro de la glicemia. ¿Cómo se estableció ese límite? mire, sinceramente, la glicemia hay que estar, es un tema muy controvertido. Y controvertido porque una de las cifras de glicemia una cosa es lo que dicen los papers, lo que dicen las guías de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, y luego otra cosa es lo que tenemos en el día a día. Y en el día a día tenemos pacientes, la mayoría diabéticos, gente mayor, entre 60 y 80 años, que llevan durante mucho tiempo siendo diabéticos y que nunca vamos a conseguir valores de 150 ni de 200 miligramos de glucosa en sangre, porque sus estados basales son síndromes metabólicos que tienen cifras entre 200 y 300. Entonces, si le soy sincera, mi jefa en el hospital es como muy rigurosa de que los pacientes oncológicos tienen que tener glicemias acordadas por un grupo de expertos en países donde probablemente no haya diabetes o no haya un consumo excesivo de azúcar, como pueden ser los países nórdicos. Y en países más latinos, donde nos gusta comer bastante bien y hay mucho diabético, seamos sinceros, estos valores de glicemia son objetivos complicados. Entonces, cuando usted trabaja en el día a día, tiene, en mi caso, que tengo 50 pacientes al día, si yo tengo que empezar a suministrar insulinas o reprogramar pacientes, llega un momento que es inviable. Entonces, como médico, yo tomo la decisión a veces de inyectar FDG entre 250 y 300. ¿Cuándo hago esto? Pues sobre todo en pacientes que son controles, es decir, que no es un diagnóstico de una neoplasia, sobre todo, por ejemplo, en pulmones, que es lo más frecuente que hay en España. El cáncer más frecuente es el de cáncer de pulmón. Entonces, en esos pacientes que hay unos controles que yo ya sé dónde están las lesiones metastásicas, que lo que me lo piden es para ver la disminución del volumen y que yo ya sé que en esos PET previos que yo he hecho sus glicemias ya estaban alteradas, pues no me importa pincharles entre 250 y 300. Si tengo gente, por ejemplo, joven, ¿vale? Pacientes adolescentes que sé que esas glicemias no son las correctas, pero por ejemplo van con corticoides porque tienen pues actividad inflamatoria a nivel cerebral o a nivel medular o a nivel óseo que han requerido bolus de corticoides, va a ser imposible que yo esas glicemias las vuelva a bajar por debajo de 150, porque su estado metabólico en ese momento con ese tratamiento va a ser una locura. Entonces, para concluir, porque no sé si me he enrollado mucho, los valores que dicen las guías son una cosa y la realidad son otras. Normalmente yo no pincho nada de FDG por encima de 300. 300 es mi tope. No sé si he respuesto a la Sí, pregunta. ¡Ah! sí, sí, muy amable. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Habilitamos el micrófono al señor Christian Yontop, que también ha levantado la mano, que si por favor puede habilitar su micrófono. Doctora Laura, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas ¿Me escucha? noches. ¿Cómo está? Bueno, gracias por la exposición. Estaba observando el tema de protección radiológica de sus pacientes en relación a las dosis administradas por kilogramo de peso. Sí. En realidad sí es una dosis bastante baja. Mi consulta era en relación al tiempo que se le da en el equipo por cada cama de adquisición, con una dosis de 0,07 milicuris por kilogramo de peso. La Gracias. de 0,07 es la cámara nueva. La de 0,1 es la máquina viejecita que tiene aproximadamente 15 años. Justo precisamente la semana antes de venir aquí a la misión,
nos cambiaron el PET viejito por el PET nuevo, que es el PET digital, y es un PET tag de General Electric, y cuando vinieron a explicarnos, ¿no?, con el técnico de aplicaciones, que incluso se podía bajar a 0,05. Yo cuando me dijeron estas cifras de milicuries por kilo me puse hasta nerviosa, porque dije, si es que no hay prácticamente dosis. Con 0,07 nosotros lo que hacemos son bets de 3 minutos. Y luego siempre hay, con la máquina IQ, que es una General, la de 007, hay una reconstrucción que se llama IQ Clear, que lo que hace es un software que lo que hace es contar más cuentas. Por ejemplo, yo que me dedico a la cardiología y que me gusta... No es que me guste, es que necesito ver estructuras más pequeñas que el resto de mis compañeros, ¿no? Mis procesos de infección a nivel de válvulas aórticas, que son endocarditis y son lesiones milimétricas, es decir, quiero ver vegetaciones, ¿no?, a nivel de cables de marcapasos o a nivel de la unión mitro-aórtica, que suelen ser vegetaciones o abscesos de 1 centímetro o de 12 milímetros, es decir, de 1,2 centímetros, que son cosas muy pequeñas. Lo que suelo pedir son bets tardíos, ¿no?, específicos del corazón. Y entonces aquí lo que suelo pedir es aumentar el tiempo. En la IQ, por ejemplo, aumentaba, pues del bet de 3 minutos aumentaba al de 5, y en la ST, que era la máquina vieja, aumentaba de aproximadamente a unos 8 minutos. Entonces hacía un bet determinado con más tiempo de adquisición para que hubiera más cuentas. Pero a día de hoy que están poniendo los PET digitales, que esto ya es una nueva tecnología, es otra era de la medicina nuclear y de los PET tags diagnósticos, le puedo decir que estamos hablando de dosis de 0,05 milicurios por kilo y minutos de 2-3 minutos de adquisición por BET. Lo que sí que hay es unas reconstrucciones posteriores de esos bets determinados para intentar optimizar y mejorar la imagen. Pero ese es el camino. Es decir, usted ha estado en la transición de equipos analógicos a equipos digitales, ¿no es cierto? Entonces, en relación, en lo que se refiere a la cuantificación del SUV, ¿ha visto variación entre equipos analógicos y digitales? ¿Ha visto una armonización de estos procesos para que no se pueda como que alterar mucho el tema de la cuantificación? No, a ver, la cuantificación de un PET analógico a un digital con un mismo paciente va a ser complicado. La transición en estos casos, nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Durante una época vamos a intentar los controles de los pacientes que se han hecho con PETs antiguos, continuar en esos PET antiguos, y todos los diagnósticos nuevos empezarlos con las máquinas nuevas. Pero la base generalizada de los PETs digitales va a ser las reconstrucciones que tienen los propios algoritmos de reconstrucción, que lo que van a hacer es suavizar o poner un poco más de ruido a esas imágenes a gusto del petólogo que vaya a informar las exploraciones. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí del PET digital no es que no me guste, sino que me va a costar más adaptarme, es que, por ejemplo, los vasos vasculares, ¿no?, a nivel de aorta, a nivel ¿no?, de grandes vasos, en la sospecha, por ejemplo, de procesos de vasculitis de grandes vasos, ¿no?, arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes, va a ser difícil diagnosticarlo con los PET digitales, porque ya de per se en un paciente normal en ausencia de vasculitis se ven mucho los vasos. ¿Pero por qué se ven? Porque el PET digital es así. Entonces lo que vamos a tener que intentar hacer los petólogos es echarle el ojo y poco a poco acostumbrarnos a ver esas imágenes con un diferente matiz. Pero bueno, es como cualquier técnica, ¿eh? Quiero decir, la medicina nuclear creo que es una especialidad que a lo largo de su vida, de su existencia, lo que hace es progresar. Entonces, los petólogos, los nucleares, tenemos que adaptarnos a esas técnicas y al fin y al cabo ver pacientes y corregir si nos equivocamos.
Es decir, nadie nace aprendido. Poco a poco, pues ir aprendiendo de pues, lo que es la variante de la normalidad y lo que es patológico con cada técnica. Gracias, doctora, muy amable por la respuesta. Muchas gracias, doctora. Alcanzo las felicitaciones, le están haciendo llegar sus felicitaciones por la excelente exposición y preguntan, ¿el ciclotrón en su país se encuentra instalado en hospitales públicos y privados? Mire, en mi país hay 11 ciclotrones, de los cuales hay dos, la mayoría, vamos a decir que son privados, y hay algunos que están cerca del mismo hospital, adyacentes al mismo hospital. En mi territorio, en Cataluña, todos los ciclotrones que hay son de un funcionamiento privado. Ahora bien, dentro de esos ciclotrones privados se caracterizan porque reciben ayudas públicas para investigar y para sintetizar nuevos radiofármacos. Entonces, es una cuestión un poco compleja porque muchos de los ensayos que nosotros hacemos, estos ensayos que vienen de estos radiofármacos privados, ¿no? Porque el origen es un ciclotrón privado, van a ser controlados dentro de una institución pública. Entonces, la mayoría son privados, pero sí que es verdad que están trabajando bajo un abanico y bajo un paraguas público. De manera que el precio, por ejemplo, de las dosis de FDG salen dentro de un concurso público porque el principal consumidor de esas dosis de FDG van a ser hospitales públicos. Entonces, cuando salen a concurso estas dosis de FDG y se presentan estos ciclotrones privados, trabajan bajo un paraguas público donde no van a poder determinar ellos el precio de FDG porque la institución pública del país va a controlar de una manera un poco parcial el precio y la venta de estos ciclotrones. Gracias, doctora. Le solicitan, por favor, comentar las acciones de farmacovigilancia que se implementan. Vale, pues farmacovigilancia, sobre todo reacciones adversas, es lo principal que tiene que haber. Y luego el control de la dosimetría que nosotros estamos recibiendo. Es decir, cuando nosotros recibimos monodosis con ciertos trazadores determinados, no con la FDG, sino con fluorcolina, con galio PSMA, con flúor PSMA, lo que vamos a mirar es que realmente todas las dosis que nosotros vamos a inyectar son las dosis que hemos solicitado. A nivel de teragnosis, por ejemplo, todos los tratamientos con lutecio 177 o incluso con radio 223 en patología con metástasis ósea en pacientes con neoplasia prostática, vamos a controlar que no haya ninguna reacción adversa. Por ejemplo, un ejemplo con el radio 223. El radio 223 con ciertos fármacos, como pueden ser fármacos muy corrientes, como los corticoides, la prednisona, la prednisolona, o en esos pacientes que están operados, ¿no? Que tienen una prostatectomía y que pueden ir con análogos de la inhibición de la testosterona, ¿no? En pacientes prostáticos, es decir, con cáncer de próstata operados. Por ejemplo, el radio 223 no se puede dar. ¿Por qué? Porque crea más fracturas e incluso ha habido durante unos años, sobre el 2017-2018, donde incluso hubo una investigación por parte de la Agencia Española de Medicamentos y de la Agencia de Medicamentos Europea para determinar el aumento de factores de riesgo como fracturas y aumento de la mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, la farmacovigilancia en todo este uso de trazadores es trazable, es obligatoria, es de obligado cumplimiento y realmente está controlada por todos los sistemas que nosotros tenemos de manera protocolaria establecidos para el control de la misma.
También decir a la parte de radiofísica, la parte de radio, ¿no? Ya que hablamos de la parte de radiofarmacia, también de la parte de protección radiológica del paciente. Nosotros, por ejemplo, en todos los ensayos de próstata, lo comento porque creo que es importante, no se me ha preguntado específicamente, pero lo voy a comentar. Los tratamientos con lutezio 177, por ejemplo, nosotros lo que le damos al paciente son 200 milicurios. Es decir, en cada ciclo, se dan 4 ciclos, espaciados entre 4 o 6 semanas, dependiendo de la calidad del paciente, se dan 200 milicurios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros cuando acabamos de darle el tratamiento le vamos a hacer un rastreo gamagráfico. Al cabo de 24 horas le vamos a hacer un segundo rastreo gamagráfico y al cabo de 3 días, de 96 horas, vamos 3-4 días, dependiendo si cae en viernes o no cae en viernes, porque o en fin de semana, el día del rastreo, porque el sábado y el domingo nosotros no trabajamos en España. Entonces, si cae en sábado, haremos venir el paciente antes y les hacemos rastreos en el SPEC, ¿vale? ¿Por qué? No porque los ensayos clínicos o realmente la visión diagnóstica sea necesario hacer esos rastreos, no, los hacemos por radioprotección, porque lo que nosotros queremos es contabilizar el decay que ha habido de esa eliminación del lutecio 177 a las 4 horas, al día y a los 4 días. Y poder modular las restricciones que nosotros le hemos dado a esos pacientes y que son pues que durante 3 días no tengan contacto con su mujer o normalmente en el caso del lutecio PSMA, ¿no? en los pacientes prostáticos, pues que no estén en contacto con sus mujeres, que no estén en contacto con niños. Si trabajan, piensen que les decimos que hasta el cabo de 7 días no vuelvan a trabajar y que no vuelvan a estar en contacto con la sociedad. Entonces, estos rastreos que nosotros hacemos es para contabilizar realmente que el decay que ha habido de protección es el correcto y es el que toca. Gracias, doctora. Pregunta, como usted ha visto, en nuestros hospitales trabajamos con viales de yodo 131. ¿Cómo se da en el uso de cápsulas de yodo? Pues esto ha sido una gran sorpresa por mi parte, porque nosotros en España, y yo hace muchos años que acabé la residencia, no había visto que el yodo 131 lo diéramos por vía oral. Es más, cuando lo he visto estos días aquí en el hospital, me ha sorprendido, porque nosotros lo hacemos todo de manera encapsulada. Entonces, ya sean tratamientos ablativos, es decir, cáncer de tiroides, que son entre 100, 120, 150 milicurios, los tratamientos de hiper, que son entre 10, 15 milicurios, o los rastreos de yodo 131, que suelen ser entre 5 y 10 milicurios. Todo viene con cápsulas. Entonces, los pacientes cuando llegan, obviamente los hemos atendido días previos al tratamiento y les hemos explicado en qué consistía la exploración, pero cuando vienen les decimos simplemente abra la boca, le tiramos la cápsula dentro de la boca y nos apartamos. Es decir, no le damos el yodo líquido porque sinceramente nosotros lo hacemos todo encapsulado. Esto lo que hace es que, como viene ya en unas cápsulas preparadas con una dosimetría desde el ciclotrón, desde el centro de dispensación del radiofármaco, el grado de posible transferencia a la hora de manipular el yodo 131 o incluso de irradiación va a ser mínimo por parte del personal que trabaje con el yodo 131. Nosotros en España somos los médicos los que damos el yodo 131. Aquí he visto que son los tecnólogos quien lo hacen. Entonces, da igual, la persona que produzca, ¿no? que haga esa administración de la dosis, lo que tiene que hacer es intentar hacerlo rápido y personalmente con las cápsulas es muchísimo más fácil porque no hay ni manipulación, ya viene en cada cápsula dirigida al paciente y el acto en sí de darle el tratamiento es muchísimo más rápido. Vale, la siguiente pregunta. Sí, buenas noches, doctora. Nos Sí. solicitan que nos comente sobre la preparación para un PET-CT
en pacientes diabéticos en uso de insulina NPH y con metformina? Gracias. Vale. Mire, los pacientes diabéticos nosotros normalmente lo que hacemos es citarlos a primera hora de la mañana. Y lo sabemos porque nosotros nos encargamos, cuando revisamos la petición médica, los médicos revisamos todas las peticiones, sabemos si esos pacientes van con insulina o con metformina porque lo ponen en el historial médico. Entonces, en ese historial médico, cuando ya sabemos que van con metformina y con insulina, lo que intentamos es que nuestras administrativas citen a esos pacientes a primera hora. Entonces, la insulina rápida normalmente se pone a la hora del desayuno cuando estos pacientes han desayunado. Y la insulina de liberación lenta normalmente se la ponen por la noche. Entonces, a primera hora de la mañana, si no han comido, no tienen por qué tener picos altos de glicemia, porque como llevan toda la noche durmiendo y con ausencia de ingesta, a priori el nivel de glicemia a primera hora de la mañana tiene que ser bajo. Esa es la manera en que nosotros intentamos citar a los pacientes. Citarlos a primera hora de la mañana, que no hayan desayunado, que vengan en ayuno de 4 o 6 horas o más, obviamente, porque habrán dormido por la noche. Y el hecho de que estos pacientes a veces se hayan puesto la insulina de lento retraso, ¿no? de larga duración, va a hacer que a primera hora de la mañana esos niveles de glicemia estén bajos. La metformina normalmente también se suele tomar o uno por la mañana, uno por la noche, y también van a hacer que a primera hora de la mañana sea más fácil, ¿no? Si solamente vienen con metformina, solo tienen pauta la metformina, va a ser más fácil que a primera hora de la mañana tengan la glicemia más baja. Gracias, doctora. La felicitan por la excelente presentación y también preguntan, ¿podríamos pensar que los equipos analógicos o que usan tecnología tradicional de fotomultiplicadores tienen tendencia a la obsolescencia? ¿Cuál sería la ventaja principal de un PET digital? A ver, la ventaja principal de los PET digitales y sobre todo de las reconstrucciones que están haciendo se van a dar sobre todo en patologías donde haya afectación metastásica, sobre todo en vasos pulmonares o a nivel hepático. Porque estas reconstrucciones lo que hacen es cuantificar, quitar el ruido de alrededor de la actividad metabólica de la lesión diana y focalizar realmente cuáles son las delimitaciones estructurales de la lesión metastásica. Entonces, por eso le digo que sobre todo en vasos pulmonares y a nivel hígado, donde hay un movimiento respiratorio por parte del cuerpo, ¿no? A nivel de la caja torácica por los movimientos respiratorios o a nivel de abdomen por el movimiento respiratorio que conlleva, a veces hay lesiones que se ven mal. Es decir, que tú ves que la actividad del PET queda por encima y que luego en la imagen del TAC o en la imagen de la resonancia la lesión morfológica queda por debajo. Entonces, en este sentido, estas lesiones que son de difícil interpretación, porque realmente no coinciden en la coalición de las dos técnicas, de la parte de PET y la parte morfológica del TAC o de la resonancia, aquí yo creo que el PET digital va a ayudar muchísimo. Y en relación a si creen que los equipos analógicos o la utilización de tecnología tradicional se va a quedar obsoleta, pues probablemente sí, yo creo que sí, pero no porque sea esa técnica en concreto, sino porque si usted se mira la evolución de la imagen en medicina nuclear, al igual que en la sociedad, la evolución de la tecnología y la imagen digital, cada día se está desarrollando nueva investigación tecnológica y nuevos softwares que aunque los más tradicionales no queramos o estemos muy bien donde estamos con nuestros PET analógicos, es imposible de cambiar. ¿Por qué? Porque hay una evolución como sociedad al descubrimiento de nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevo software a todos los niveles.
Entonces, desde mi humilde opinión, creo que tenemos que aceptarlo, que hay una evolución y una digitalización exponencial, imparable, y que no va a parar. Creo que el conocimiento humano quiere más, más, más y más. Y no porque en los últimos años haya habido un boom tecnológico, es que si usted se mira la historia de la humanidad, esa es la evolución del ser humano. Entonces, creo que si esta pregunta me la vuelve a hacer de aquí 15 años, probablemente le diré que los pets digitales se quedarán obsoletos, probablemente por otra tecnología que seguro descubrirán en un futuro muy, muy cercano. Muchísimas gracias, doctora. El Instituto Peruano de Energía Nuclear agradece y felicita a la doctora Laura María Gracia Sánchez por la excelente exposición presentada el día de hoy. Y en mérito a su destacada participación, se le hace entrega de un diploma de reconocimiento que estaremos remitiéndole vía email, doctora. Perfecto. Gracias nuevamente. Gracias, felicitaciones. Que continúen los éxitos, doctora. Y gracias Muchísimas gracias. nuevamente. Gracias a cada uno de los participantes y los invitamos para que visiten la página del IPEN, www.ipen.gov.pe, en la cual encontrarán información de los servicios que brindamos, entre ellos el programa de capacitación en tecnología nuclear. Y antes de retirarnos, los animo a que abran sus cámaras para la fotografía del recuerdo, por favor. Siguen saludando a la doctora. Excelente la presentación. Sí, Anímense a abrir sus cámaras. quería puntualizar una cosita. Claro que sí, doctora. Les dejo mi email aquí abajo en el chat por si alguien se ha quedado con alguna duda o quieren comentar alguna cosa. Les dejo mi email sin ningún tipo de problemas. Pueden contactar conmigo e intentaré solucionar cualquier duda o cualquier cosa que necesiten si está en mis manos. Agradecerle al IPEN por el apoyo y por la oportunidad de haber participado en esta charla y en esta misión, y también agradecerle al ingeniero José Páez por todo el ánimo y el soporte que me ha dado durante estos meses y el acompañamiento que estoy recibiendo por su parte. Creo que es un gran profesional y que tienen un gran tesoro escondido en esta entidad, porque es una persona realmente que tiene muchos valores y un gran esfuerzo, no tan solo al IPEN, sino a su país y a sus colegas. Gracias. Gracias a usted, doctora, por sus palabras. Los invito a abrir sus cámaras para la fotografía del recuerdo de esta conferencia magistral. Como les comentaba, la doctora se encuentra en una misión de experta de la OIEA durante esta semana en el IPEN y está visitando diferentes instalaciones como el Hospital Almenara y bueno, tiene varias actividades programadas hasta el día viernes. Ahí va la primera toma. Listo. La segunda. Gracias nuevamente a la expositora y a cada uno de ustedes. Muy amables por su compañía. Ha sido un gusto haberlos acompañado en esta actividad. Se despide María Luz Santiago del Centro Superior de Estudios Nucleares. CECEN, 50 años capacitando y difundiendo ciencia y tecnología nuclear. Gracias, que tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Un gusto conocerla. Igualmente, buenas noches.